Bueno, buenos días a todo el mundo. Espero que me oigáis bien. Soy Joan Carlos Colet, General Manager de G Global Spain, y va a estar conmigo Mario Vegue. Ante todo, muchas gracias por estar en este webinar donde vamos a hablar de la dificultad de conseguir información de AX de Dynamics 365 for Operations y de los miedos ante un proyecto de Business Intelligence. La agenda será esta. Doy gracias también a Crosspoint por ayudarnos a preparar este webinar y a convocar a los asistentes. Vamos a estar aproximadamente una hora, donde vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de los retos de los clientes y de los retos en AX. Vamos a plantear distintos escenarios para solucionar estos retos y vamos a hacer una demo, una pequeña visión de lo que es Jet Analytics con Power BI y con Reporting. Y al final vamos a hablar de licenciamiento y de algunas conclusiones y abriremos el turno de preguntas. Entonces, lo que os pediría es que os anotáis las preguntas hasta el final y ahí abrimos los micros y bueno, pues tenemos un coloquio abierto si queréis. Voy a introducir lo que es Jet Global porque algunos de vosotros nos conocéis como Jet Reports, que es la compañía como se llamaba hasta mediados del año pasado, y en mediados del año pasado cambiamos a Jet Global. ¿Por qué? Porque realmente no solo somos una compañía de reporting, sino que somos una compañía que fabricamos soluciones, creamos soluciones para que clientes y partners de Dynamics principalmente tengan un acceso y un control total de los datos de sus RPs y de sus soluciones Dynamics, conjuntamente con otras bases de datos. Pero nuestro origen está en el mundo Dynamics, que es donde nos sentimos más potentes, donde podéis sacar más rendimiento y lo vais a ver en esta sesión. Muy rápidamente quiero destacar que hay más de 14.000 empresas en el mundo que están trabajando con soluciones de Jet y más de 210.000 usuarios cada día sacan reporting y BI y hacen presupuestos con Jet. Empezamos el 2002 y seguimos creciendo con nuestros partners y el ecosistema Microsoft en todo el mundo. ¿Cuáles son los retos de los clientes? Los retos de los clientes entendemos que son escoger las soluciones adecuadas para sacar los datos de los RPs y de las soluciones que tenemos y que hemos comprado, ¿no? Los RPs son unas excelentes herramientas para operar, pero no están estructurados, los datos no están estructurados para sacar esos datos fácilmente y tenerlos en el formato que los clientes queréis, que habitualmente son en Excel y en cuadros de mando, ¿no? Siempre estáis o casi siempre estáis dependiendo de un tercero, de un equipo de IT, de un partner que posiblemente tenga otras prioridades en ese momento cuando vosotros necesitáis actualizar el report o crear un report nuevo. Ese es uno de los retos principales que encontramos en el mundo Dynamics, en el mundo empresarial actualmente. Y si miramos al mundo de AX y después de Dynamics 365 Financials for Operations, el tema se complica, ¿no? ¿Por qué se complica? Bueno, pues porque para que el ERP dé más prestaciones y cubra más áreas de la empresa y para optimizar el rendimiento, el fabricante crea más tablas, crea un entorno de base de datos más complejo para compartimentar esos datos y que el cálculo sea más rápido y que vosotros tengáis un ERP que funcione con un alto rendimiento, ¿no? Eso está muy bien para que ese ERP funcione rápido, sea fiable, sea robusto, y para sacar esos datos se complica, ¿no? Entonces ahí vemos la curva de AX desde que salió, ¿no? De 1.000 y pico tablas, pues ahora que tiene más de 6.000 tablas, ¿no? Y eso a la hora de extraer datos, pues realmente no es una tarea fácil. Y si miramos a Financials for Operations o a X7 anteriormente,
bueno, pues el tema se complica con el data entities, ¿no? Ya que para acceder a esos data entities hay que utilizar la data. Entonces, bueno, realmente intentar acceder a esos datos directamente con un script de SQL pues es complejo. No es imposible y se puede hacer, pero es complejo, ¿no? Y es ahí donde entran las soluciones de JET, haciendo que esa extracción y esa manipulación de datos para que tengáis reports sea fácil. Hoy vamos a ver básicamente tres soluciones que están en una. Vais a oír varios nombres como Jet Analytics, Jet Reports y Jet Hub, y esas tres soluciones están en una, que es Jet Analytics. ¿Qué es Jet Analytics? Jet Analytics es una plataforma de análisis e informes corporativos para proporcionar accesos financieros, accesos a cuadros de mando e informes financieros fácil y rápidos, sea en Excel, sea en web o a través de Power BI. ¿Cuál es la clave de Jet Analytics? La clave de Jet Analytics es que puedes construir Data Warehouse, puedes construir cubos sin tocar ni una línea, sin hacer ni un script, sin abrir Visual Studio, sin tocar DAX. Y además incorporamos 7 cubos ya preconstruidos para el entorno de AX y de Dynamics 365 for Operations. Con lo cual, los proyectos de BI se hacen en horas. Los proyectos de reporting sobre cubos se hacen en horas, no en días ni en semanas. Ese es nuestro gran valor. ¿Qué pasa cuando hablamos de un proyecto de BI? Todo el mundo se fija en la parte de la derecha, se fija en la parte de la visualización. Por BI, las gráficas, clic, ¿no? ¡Wow! ¡Qué dashboards más chulos! Pero pocas veces el cliente final entiende la complejidad de todo el proceso de backend, todo el proceso de extracción de base de datos, distintas bases de datos, todo el proceso de data cleansing, la creación y mantenimiento del data warehouse y la creación y mantenimiento de los cubos OLAP. Esa es la parte más compleja de un proyecto de Power BI o de un proyecto de reporting entre múltiples bases de datos o contra X. Y es ahí donde estamos especializados. Jet Analytics se especializa en hacer fácil lo difícil, el backend. En este esquema, que es un poco más desarrollado que el anterior, podéis verlo, ¿no? Si a la izquierda tenemos distintos orígenes de bases de datos, en este caso Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365, alguna base de datos de SQL on-prem, ¿vale? Y todas esas bases de datos las conectamos con Jet Data Manager. El Jet Data Manager es la suite que está dentro de Jet Analytics para gestionar esos datos. El Jet Data Manager nos permite crear un Jet Staging Database y a partir de ahí crear el Data Warehouse y los cubos sin tocar una sola línea de script. Sin tocar una sola línea de script. Eso quiere decir que con un rápido training de entre 2 y 6 mañanas, una persona que entienda qué son cada tabla del entorno de AX puede crear un entorno de cubos, un entorno de Data Warehouse y puede mantenerlo fácilmente. Y la visualización se hace con esta parte de la derecha, ¿vale? Se hace con Jet Reports, se hace con Power BI o se hace con Excel. O con cualquier otra plataforma de visualización, como puede ser ClipView, por ejemplo. Esa es la base de Jet Analytics. Como he dicho, Jet Analytics lleva Jet Reports incluido, que es un add-in de Excel, donde nosotros hemos creado funciones para que crear informes sean muy fáciles. De hecho, ya hay casi 50 informes creados para X, ¿vale? Con un acceso directo a los cubos. Con lo cual, el refresco de información es muy fácil, la creación, mantenimiento de esos informes es muy fácil. Y una vez esos informes están creados, se pueden compartir en GitHub. GitHub es un entorno web donde el usuario final puede actualizar ese informe
puede crear versiones de ese informe y puede planificar la ejecución del informe sin ninguna intervención del equipo de IT, sin ninguna intervención del equipo técnico, en un entorno seguro, con autenticación con Active Directory o Office 365. Este es el entorno. Entonces, ahora le paso el turno ya a Mario después de esta pequeña introducción. Mario, no sé si puedes coger tú el control. Sí, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ver, voy a presentar mi pantalla. Un momentito. Vale, ahí está. Creo que veis mi pantalla, ¿verdad? ¿Me lo confirmas, Juan Carlos? Sí, la vemos perfectamente. Vale, Gracias, Mario. perfecto. Buenos Todo días tuyo. a todos. Antes de nada, bienvenidos a este webinar donde, bueno, pues vamos a mostraros rápidamente la solución que aportamos, pues especialmente para entornos dinámicos, como bien ha dicho Juan Carlos, pero en concreto vamos a centrarnos en AX porque, bueno, pues efectivamente en AX el cubrir el reporting de la gran mayoría de usuarios en su día a día, pues si van directamente al entorno transaccional, pues como hemos visto en la gráfica anterior, cada vez con cada release se va complicando más y más. Estamos hablando de 6.000 y pico tablas. Es un entorno de datos altamente normalizado, muy bueno para la introducción de datos, pero no para la extracción de datos. Bien, como resumen de lo que vamos a ver, porque tenemos muchas cosas que ver, puesto que cubrimos desde reporting hasta business intelligence y también entorno de movilidad, ¿vale? Porque vamos a ver JetHub, que es el portal web que unifica todas nuestras soluciones. Bueno, pues vamos a empezar viendo una serie de informes que ya vienen incluidos con la solución de Jet Analytics. Empezaremos viendo reporting, pasaré rápidamente a mostraros el software, el Jet Data Manager, que es el que va a realizar todo ese proceso complejo, históricamente hablando, bueno, pues el proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿no? El conocido ETL, bueno, pues se nos iba en tiempo, lo cual se traducía en dinero, con lo cual voy a hacer un pequeño resumen. Evidentemente no vamos a poder ver absolutamente todas las funcionalidades y comentaré las principales, pero nos vamos a centrar básicamente en producto final, ¿no? En los informes que ya vienen generados a través de ese proyecto que os mostraré. Y luego también vamos a diseñar un informe desde cero que aprovecharé para publicar en el JetHub, que es el portal web para esos usuarios de movilidad y que también aporta un nivel extra de seguridad, ¿vale? Porque muchas veces pues terminamos con nuestro reporting y cuadros de mando en carpetas compartidas en la red, con el agujero de seguridad que eso implica, con lo cual JetHub va a cubrir pues muchas de las necesidades que tenemos a día de hoy. Bien, he decidido mostrar una serie de informes que tenemos contra X. Yo estoy ejecutando la base de datos con Toso de demo, lógicamente, pero bueno, estos vienen directamente en el Report Player. Permitirme mostraros la colección de informes que ya tenemos, especialmente sobre entornos Dynamics. Este es el Report Player, donde vamos a poder ver todos los informes que tenemos en cuanto a Navision, Great Plains, AX. Pero bueno, como bien ha dicho Juan Carlos, no solo estamos en entornos de Dynamics, es compatible con cualquier origen de datos. De hecho, es que seguramente sea muy común que si tenemos AX, pues existan múltiples orígenes de datos, con lo cual a la hora de ir al reporting lo complica todavía más y más. Bien, como veis tenemos muchísimos informes, pero bueno, vamos a ver una serie de ejemplos. Aquí los últimos que tengo son los de AX, efectivamente. Yo he mostrado una serie de ellos en pantalla, donde directamente ya están conectados contra los cubos a través de la herramienta de reporting que me va a permitir o bien atacar al transaccional en tiempo real, cosa que no recomiendo ni siquiera a los usuarios avanzados, comentaré el por qué, pero también va a poder conectarse al Data Warehouse generado por Jet Data Manager, Jet Analytics, vaya, y sobre todo a los cubos, siendo esto último lo mejor de ambos mundos, porque combina la flexibilidad del reporting, lo pinto donde quiera y como quiera, con la agilidad de los cubos. SOLAP, el cubo ya tiene la respuesta, con lo cual yo en todo momento puedo quitar cualquier filtro, que me da igual el volumen de registros que tenga este origen de datos, que la respuesta es instantánea, es lo que le lleve a Excel pues el pintarme este informe directamente. Estamos utilizando Excel pues como interface pues para conectarnos a esos cubos SOLAP. Pero es que no está solo disponible para Excel. Cualquier frontend que se pueda comunicar
con la tecnología Microsoft de OLAP, de cubos, ya sea multidimensional o tabular, ¿vale? Es compatible con los cubos y el Data Warehouse generado por Jet Data Manager. Pues, por ejemplo, también veremos cómo en Power BI pues estamos conectados directamente contra nuestros cubos y aquellos usuarios que quieran utilizar Power BI, que como frontend de visualización es de lo mejor que hay, ¿vale? No va a cubrir el reporting, pero sí cuadros de mando. Bueno, pues también es perfectamente compatible y de hecho tenemos una serie de cuadros de mando, de ejemplos ya diseñados sobre AX. Como veis, bueno, pues esta es la base de datos famosa con Toso de AX. En este caso 2012 R2 estoy utilizando. Bien, vamos a hacer un breve overview del principal elemento que me va a permitir pues tener a mi disposición, sin ser técnico, casi ser independiente en cuanto a reporting y business intelligence. Básicamente, Jet Data Manager lo que va a hacer es, lo voy a resumir bastante, lógicamente, podríamos estar aquí mucho tiempo, que no tenemos. Es, en este caso, yo estoy conectado contra X directamente, pero claro, en entornos Dynamics, que es donde nos hemos centrado, bueno, pues por ejemplo, el simple hecho de incluir una empresa es tan sencillo como a través de este asistente le incluir una empresa y automáticamente él va a incluir en aquellas tablas no compartidas pues todos los registros que sean necesarios. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente exportamos una serie de tablas, ¿vale? Porque aunque AX tenga a día de hoy 6.000 y pico tablas, sea AX o cualquier RP, siempre me pasa lo mismo que con un número de tablas mucho más contenido, 30, 40, 27, no sé, no es un número fijo, bueno, pues vamos a obtener el 100% de la información que queremos. Algunos de vosotros seguramente buscáis estas tablas, y demás. Bien, a partir de hacer todas las transformaciones en esta base de datos, podemos crear un Data Warehouse muy optimizado para reporting. Y la ventaja principal que me ofrece este Data Warehouse es que además de poder incluir múltiples orígenes de datos, sincronizarlos todos, es que vamos a presentar una única versión de la realidad. Esto es muy, muy importante. Si damos acceso a nuestros usuarios directamente al RP, al transaccional, pues por ejemplo, si yo voy directamente al transaccional para mostraros la estructura de datos, pues lo que va a suceder es que esos usuarios van a encontrar múltiples versiones de la realidad. Lógicamente, es un RP, no es una consolidación de la información. Con lo cual, bueno, pues ese es el principal inconveniente, por no mencionar el rendimiento. Al tener tantas tablas, el usuario se verá obligado a relacionar tablas, afectando muchísimo el rendimiento. La única ventaja es que el dato que obtiene es el más actualizado. Bueno, en este caso, con el Data Warehouse, como veis, presentamos una estructura de datos muchísimo más contenida que nos permite pasar a crear un servidor OLAP con estos 6 cubos, que yo tengo 7 en concreto, porque tengo uno de producción, que viene incluido directamente con Jet Analytics. El resultado, pues lo podemos ver en cualquiera de estos informes que yo en todo momento puedo actualizar. Los informes tienen una serie de filtros, en este caso la conexión. En este momento está conectándose con esos cubos y me va a mostrar, bueno, pues la información que contiene el cubo, que en este caso tengo una actualización diaria, que es lo más común. Cualquier tipo de informe. Pero bueno, vamos a pasar a ver cómo podemos explotar la información existente y sobre todo modificarla. Porque, bueno, pues muchos de nuestros informes son muy potentes tal cual están, pero siempre van a requerir, bueno, pues una modificación, lógicamente. Yo en todo momento puedo empezar a utilizar Excel directamente si abro un libro nuevo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo puedo empezar o bien conectándome directamente a los cubos, directamente desde la pestaña de Jet, que me va a permitir, bueno, pues utilizar múltiples orígenes de datos. Fijaros que yo tengo múltiples orígenes de datos y no todos tienen por qué ser Dynamics. Aunque vamos a centrarnos directamente en uno, pues directamente yo puedo utilizar la conexión contra los cubos. Y en cuanto a Excel, bueno, pues puedo perfectamente crear una tabla dinámica. Vamos a conectarnos, pues por ejemplo, al cubo de finanzas. Vamos a echar un vistazo al cubo de finanzas. Automáticamente me aparecen en la parte de la derecha pues todas las mediciones y las dimensiones. Y vamos a hacer un sencillo ejemplo. Pues vamos a seleccionar balance. Vamos a poner
pues el plan de cuentas, por ejemplo. Vamos a poner fechas. Es un sencillo ejemplo, no vamos a pasar mucho tiempo en Excel porque esto ya lo conocéis. Fechas y, por ejemplo, también empresas. Vamos a ponerlo por encima de las cuentas. Y luego perfectamente pues podemos utilizar segmentación de datos, en fin, toda la potencia que ya me ofrece Excel en cuanto a tabla dinámica. Pero bueno, la tabla dinámica, que aunque es muy potente, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Aquí es donde quiero mostraros donde a través de JRepos voy a poder conectarme haciendo reporting, o sea, pintando la información como quiera, atacando los cubos. Aprovecharé ese informe para publicarlo en JetHub y veremos el entorno de movilidad. Bien, vamos a por ello. Directamente, un libro nuevo, y yo en todo momento puedo utilizar uno de nuestros asistentes pues, para empezar a diseñar el informe. Es un rápido ejemplo. Como veis, mi conexión por defecto es directamente al transaccional, aunque no es nada recomendable, como he dicho, pues por múltiples motivos. Vamos directamente a atacar los cubos. Este explorador, este asistente, me va a permitir, haciendo drag and drop, arrastrando y soltando, pintar la información que yo quiera. Directamente vamos a poner el cubo de ventas, por ejemplo, y vamos a decir pues que queremos ver, pues vamos a ver, pues por tipo de producto, por ejemplo, item group, por ejemplo, y vamos a querer la información en filas. Vamos a empezar a diseñar un sencillo informe donde voy a querer los productos y sus ventas, pero luego lo vamos a hacer multiempresa. Vamos a decirle que nos genere tantas hojas como empresa se encuentre en el cubo de ventas. En este caso, pues he incluido todas. Bien, pues directamente con esta configuración voy a empezar a arrastrar allí donde quiera, item group, por ejemplo, directamente aquí. Se conecta al cubo y la respuesta es instantánea, me muestra el primer registro. Vamos a por una medición como ventas. En este caso yo lo tengo en inglés, pero podríamos cargar cualquier módulo de idioma, lógicamente. Vamos a poder dar cualquier formato, no deja de ser Excel. Vamos a poder utilizar toda la potencia de Excel. Este es un sencillo ejemplo de una fórmula de Excel que si pretendo que se nutra de los datos devueltos por JRepos, basta con decirle dónde están y cómo se mueven. Lo que estoy generando es una fórmula de Excel que va a ser dinámica. Cuando yo genero el informe, se conecta a los cubos, pasa el filtro de seguridad. Muy importante esto porque el mantenimiento de los cubos OLAP en cuanto a seguridad, si lo hago a mano, pues lleva mucho tiempo. Jet Data Manager lo cubre. Y como veis, bueno, pues obtengo la respuesta rápidamente. Bien, supongamos que queremos hacerlo multiempresa, pues vuelvo a este explorador y una de mis dimensiones, es la empresa. Pero en este caso no quiero filas, sino que quiero hojas. Aunque voy un poco rápido, lógicamente esto se ve en muchísimo más detalle cuando hacemos una formación. Le puedo dar el formato que quiera. No deja de ser Excel. Por eso rápidamente la curva de aprendizaje es mínima, porque el usuario ya conoce el entorno. Con una pequeña formación de los asistentes de JRepos, pues vamos a poder diseñar cualquier informe. Porque básicamente todas las fórmulas de JRepos, que al final son 4 fórmulas que aporta Excel, están muy asistidas a través de estos asistentes, pues el usuario va a poder decidir cómo quiere estructurar la información, ya sea en filas, columnas, hojas, a qué cubo se quiere conectar, qué campo, qué medición quiere, por ejemplo. Y luego va a poder implementar todos los filtros que quiera. En este caso le voy a decir que la empresa, company en mi caso, la vamos a encontrar aquí y siempre aquí. Al estar incluido en Excel, toda la potencia y lógica de Excel, como las referencias, están a nuestra disposición. Además, vamos a pintar un gráfico, por ejemplo. No deja de estar en Excel toda esta funcionalidad. Pues insertamos un sencillo gráfico, por ejemplo. Y lo siguiente es puro Excel. Básicamente lo que le tengo que decir es un nombre, un título al gráfico, dónde están los valores, aquí, y cómo se mueven, hacia abajo. Tan sencillo como eso. Y así con toda la potencia que tiene Excel, que no es poca. De aquí ya darle formato. En fin, vamos a probar el informe. Ni siquiera he guardado el libro. Lo ejecuto y veréis cómo se generan tantas hojas
como empresa se encuentra que tengan ventas, y luego en cada hoja me va a pintar pues, los clientes que tengan esas ventas. Estoy actuando como diseñador de informe. Tenemos dos tipos de usuarios, diseñadores o visualizadores. Pues supongamos que estos últimos están utilizando este informe, demandan este informe, pero quieren filtrar por fecha y quieren decidir ellos el valor. Pues rápidamente voy a crearles un filtro dinámico. Lo llamamos opciones de informe. A través de este asistente les digo, mirad, disponéis de un filtro de fecha. Les propongo un valor 01, 01, en este caso, punto, 31, yo qué sé, 08, 13. Creo que tengo datos en este rango de fechas, pero esta parte va a ser dinámica. Lo que sucede es que a partir de ahora, cuando el usuario utiliza el informe, le aparecen las opciones de informe, que básicamente son los filtros. Yo propongo este valor, pero como veis es editable. Lo único que me queda hacer es que mi informe tenga en cuenta ese filtro. Vuelvo a la misma fórmula que habéis visto antes, donde le he dicho que la empresa es lo que encuentre ahí arriba. Además, le voy a decir que la fecha, como veis, admite una fecha. ¿Dónde la encontramos? Es una opción de informe, que no deja de ser una referencia de Excel. Seguimos en Excel. Por eso repito que la curva de aprendizaje es muy, muy rápida. Vale, rápidamente podríamos estar toda la mañana diseñando el informe, pero supongamos que esos usuarios, esos comerciales, pues oye, rara vez están en el entorno, en el dominio de la empresa. Y me dicen, oye Mario, cuando ejecuto el informe y estoy dentro de la empresa, pues funciona porque estoy en el dominio, pero claro, cuando voy a visitar al cliente que ni siquiera llevo el ordenador, pues no me vale. Con lo cual vamos a ver, vamos a cargarlo a JetHub, que yo le doy mucha importancia porque cubre pues bastantes necesidades que tenemos actualmente. Porque uno de los inconvenientes de utilizar Excel como herramienta de reporting, entre muchas otras cosas, es que en el momento que los usuarios hacen archivo, guardar como, pues ahí hay un poco un agujero de seguridad, ¿no? Con lo cual, yo lo voy a guardar una única vez. Yo como administrador de este informe, lo guardo una única vez. Le llamamos, pues por ejemplo, ventas comerciales. Vale. Y voy a pulsar el botón cargar. Me propone esta ventana por primera vez con el mismo nombre que le he dado al archivo de Excel. Esta es la conexión que estamos utilizando. Me interesa que vaya contra los cubos. Y luego la carpeta raíz, que es la carpeta de informes. Le podré dar una mayor descripción. Bien, pulso cargar. Y ya lo ha subido al portal web. Yo lo tengo instalado localmente. Abro un navegador. Cualquier navegador, es compatible con cualquier navegador. Y en este caso voy a utilizar la autenticación de Windows. Así lo tengo configurado. También está disponible con Office 365, por cierto. Pulso acceder y lo primero que voy a ver son mis informes como usuario. Yo, como lo he diseñado, lógicamente lo veo. Si otro diseñador lo comparte conmigo, también lo vería. Bien, para empezar, esto ya supone un entorno de seguridad diferente a Windows. Ya no es una carpeta compartida. Aquí detrás hay una consola de configuración que decide quién ve qué. Con lo cual, eso creo que es importante el mencionar que, oye, no es una carpeta compartida en la red con lo que eso implica. Sobre todo también en cuanto a versiones. Aquí es donde decimos quién ve qué conexiones y qué tipos de informes pueden utilizar y demás. Bien, vamos a ver nuestro informe porque aquí tenemos ventas comerciales. Además de ser un entorno seguro, ¿qué cosas puedo hacer? Imaginemos que soy ese comercial que va a ver un cliente. No llevo ni siquiera un ordenador, voy con una tablet, tengo conexión a internet y bien, yo puedo acceder a mi portal web porque es un entorno, el login o de Windows o de Office 365 y puedo actualizar mi informe antes de entrar a ver a ese cliente. Los filtros son perfectamente válidos. Yo puedo ejecutar el informe y esta ejecución sucede en el servidor, lógicamente. El portal web está en el dominio del cliente, nosotros no alojamos ningún portal web. Ya se ha actualizado, al atacar los cubos es casi instantáneo. ¿Qué más puedo hacer? Oye, quiero ver el informe justo antes de entrar al cliente. Lo puedo abrir. Si tengo Excel en el dispositivo que estoy utilizando, lo podría descargar. Aunque también puedo seguir en el navegador y abrirlo con Excel Online. Aquí va a utilizar o bien Windows Live o Office 365
la primera gratuita y la segunda de pago, pero que casi todos tenemos, y sin salir del navegador, me muestra el informe. Rápidamente diseñado y no lo he hecho muy vistoso, pero bueno, podría estar toda la mañana. ¿Qué más cosas podemos hacer en el portal JetHub? Bueno, pues yo puedo compartirlo con otros usuarios. Aquí tengo otros usuarios para JetBudgets, que es otra solución que tenemos, y en el momento que yo pulso a un usuario, grupos de usuarios de Active Directory que tienen que estar en la consola que os he mostrado, bueno, pues cuando ellos acceden verán este informe. ¿Qué más cosas puedo hacer? En reporting es muy típico la planificación de los informes. Meterlo en una tarea programada y no solo eso, incluso una distribución por correo electrónico. Incluso con una condición que resida en el informe. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos, lógicamente, como diseñador del informe, lo puedo renombrar, desplazar o borrar, pero ya rápidamente vamos a ver estos detalles porque creo que hay una funcionalidad muy interesante. Yo como diseñador veo toda la información del informe. ¿Con quién lo estoy compartiendo? El historial de ejecución solo lo he actualizado una vez y con estos filtros, pero esto de versiones es muy interesante. Solo hay una versión. Yo he subido una única versión. En reporting es muy típico que al final estemos dando vueltas a los mismos datos. Al final quiero ver ventas por vendedor, por fecha, por zona geográfica, por tipo de producto, por grupo de producto. Hay un informe de ventas, múltiples versiones. Yo en el momento que utilizando el mismo archivo que habéis visto, le hago cualquier modificación, pues por ejemplo puedo llegar y ponerle rápidamente una hoja de consolidación. Tan sencillo como Control C, Control V, donde pone hojas, decir filas. Obtengo exactamente lo mismo, pero lo muevo de una manera diferente. Y justo aquí a la derecha, establecer una fórmula. Quiero que veáis lo sencillo que es y decirle, mira, quiero el valor del cubo. Estamos atacando el cubo de ventas. ¿Qué campo numérico quiero? Pues quiero ventas. Y nuestras condiciones, que la empresa es lo que tiene a la izquierda y se mueve. Y la fecha. Es un sencillo ejemplo, pero quiero que veáis la potencia que esto implica. Rápidamente diseñamos un informe muy potente y solo diseñamos una vez. No lo tenemos que repetir una y otra vez, con la periodicidad típica del reporting. Bien, vamos a darle formato. En fin, hago una simple modificación, ejecuto el informe y ahora tiene una consolidación. Vale, voy a volver a publicarlo al portal web con esta modificación. Vale, podría haber ajustado el ancho de columna, etcétera, etcétera, un gráfico y demás. Bien, yo lo guardo y lo publico con el mismo nombre. Le voy a dar una mayor descripción y le digo 2 versiones, con y sin consolidación. Pulso cargar y reconoce que ya existe en el portal web, en JetHub, y me da 2 opciones, o lo creo con una copia completamente independiente o lo sobrescribo, versionándolo. Eso es lo importante. Vamos a echar un vistazo. Yo ahora cuando vuelvo y actualizo el JetHub, yo aquí ya veo una descripción que me dice hay 2 versiones. La que se utiliza en producción es la última cargada al portal web. O sea que esta va a tener la consolidación. Os lo muestro. Me abrirá una nueva pestaña, eso es, Excel Online, y veréis la última hoja de consolidación, que es la modificación que acabo de hacer. Ahí está. Pero supongamos que yo no quiero esta hoja de consolidación o cualquier modificación que se haya hecho a la versión de mi informe de ventas. Por X motivos. Pues, oye, pues porque para imprimir no me viene bien, lo que sea. Lo que sea. Bueno, pues yo en todo momento puedo ir a los detalles, versiones, y para mí, y solo para mí, restablecer la versión anterior. Y esto solventa la problemática de, oye, ¿cuál es la versión de este? Este está actualizado, este es el que tiene los KPIs que yo quiero. En fin, y terminamos con 100.000 copias del mismo informe repartida por todas las carpetas de la red. Ahora yo cuando actualizo mi informe solo para mí,
me mantiene la versión anterior sin consolidación o la modificación que contenga el informe. Bien, pero no todo es reporting, no todo es reporting. Habéis visto que también, bueno, pues en Power BI nos podemos conectar con los cubos y lo que facilitamos es esta parte de la derecha, la parte laboriosa. Todas las demos de Power BI empiezan con esto ya cargado, tirando de una hoja de Excel, depurada y muy bonita. No, lo difícil es hacer al usuario funcional del RP, pues el reporting sencillo. Y cuando tenemos esta estructura de datos, esto es tan sencillo como empezar a arrastrar y utilizar la potencia de Power BI. Pero bueno, aquí hay un coste por mes por usuario. Vamos a ver qué propuesta tenemos nosotros. Bueno, también tenemos paneles de control. Directamente en JetHub podemos cargar diferentes paneles de control. Sí he de reconocer que no tiene la misma potencia visual, ni las mismas, aunque sí funcionalmente, oye, pues puedo filtrar la información, en fin, no voy a criticarlo, ¿no? Pero, oye, directamente esto está en mi entorno y no hay coste por mes por usuario. Cuando yo pulso publicar, aquí, los datos salen de mi entorno. En fin, era por poner un poco en situación a ambas soluciones. Bien, creo que con el tiempo que tenemos, Juan Carlos, no sé si quieres abrir el turno de preguntas. He ido un poco rápido porque quería cubrir todo el contenido que os he volcado y dejar tiempo para preguntas. Mario, yo antes de pasar a la última parte del webinar, sí que quería enseñarles los cubos que ya hay creados en la parte AX con Jet Data Manager. Creo que es un punto importante. Sí, igual he pasado un poco rápido por Jet Data Manager porque, hombre, al final es un poquillo técnico y no sé si la audiencia es tan técnica, pero básicamente yo tampoco soy técnico. Este es el que hace todo ese proceso ETL, cargas incrementales, tablas agrupadas, tablas históricas, en fin, infinidad de transformaciones y al final vamos a poder generar estos cubos. ¿Dónde están estos proyectos que vienen incluidos con Jet Analytics? Pues desde el minuto 1, lo primero que hacemos, estamos viendo el repositorio del Cube Store, que es la tienda de cubos, que ya están incluidos con Jet Analytics, donde tenemos proyectos diseñados por nosotros y por otros y distribuidores con diferentes verticales. Bueno, y aquí es donde directamente me he descargado el proyecto sobre AX. Aquí hay bastantes más, aparecen en función de la licencia que tenga cargada. Y bueno, pues me va a crear pues toda esta estructura de datos que he de reconocer no va a cubrir en un 100% todas las necesidades de todos los clientes de AX, ya me gustaría, pero sí en un alto porcentaje. Y lo que realmente es potente es la modificación de esto. Es que sin soltar el ratón, y así lo hago durante las formaciones, vamos a poder generar todo el proceso y además bastante potente, muy completo, creando el Data Warehouse unificado y, por cierto, con seguridad, algo que he comentado antes pero que le doy mucha importancia. Fijaros que todos estos nodos, tanto el Data Warehouse como la base de datos Staging, como el servidor OLAP, de hecho voy a utilizarlo para mostraros lo de la seguridad, permitidme guardar el proyecto y lo veis, porque le doy mucha importancia porque es una tarea muy laboriosa en los proyectos de BI que realizamos a mano, ¿no? Con Visual Studio, SQL Management Studio y demás. Bien, este entorno de seguridad vamos a los tres niveles, tabla, campo y registro. Lo hacemos a través de roles. Supongamos que voy a crear el rol de contabilidad. Me voy a añadir yo directamente. A ver, que ahora no me encuentro o qué. Darme un momento. A ver si estoy aquí. Vamos a ver.
Bueno, vamos a coger a otros usuarios que ahora mismo no recuerdo el password que tengo. Y bien, a través de roles podemos incluir usuarios o grupos de usuarios. Y básicamente puedo decirte qué pueden ver. Pueden ver el cubo a cobrar, pueden utilizar las mediciones de este cubo, pero es posible que no les deje, pues por ejemplo, donde la empresa, algo muy típico, es Contoso Consulting USA. En cuanto yo hago deploy rights, automáticamente me está gestionando esto en SQL para que los usuarios que pertenezcan al grupo de contabilidad, cada vez que utilicen este cubo, no puedan ver datos referentes a esta empresa. Rápido ejemplo de cómo bajamos hasta el nivel del registro. No sé si, Juan Carlos, quieres ver algo más en No, concreto. He ido un poco rápido por todo yo el creo, contenido y no he entrado mucho en detalle porque no no, aplica. yo creo que tal como hemos diseñado el webinar está bien lo que hemos visto, donde los asistentes, digamos, han visto la potencia de reporting. Y sí que quería que mostraras esta parte de que hay cubos, ya tenemos los cubos de X diseñados, que el cliente se los puede bajar, que los puede adaptar fácilmente sin tener conocimientos de Visual Studio, como tú has dicho muy bien, ¿no? Que es una herramienta de drag and drop. Entonces, yo lo que haría ahora, Mario, si me pasas el control, Sí, acabo mi parte y podemos abrir el turno de preguntas al final. sí, sí. Vale, mostrar mi pantalla. Creo que ahora me veis bien mi pantalla. Eso es. Vale, vale, pues muchas gracias, Mario. No te vayas Nada, porque vosotros. No me voy a ningún lado. en el turno de preguntas posiblemente haya preguntas. Eh, Querría acabar esta presentación, este webinar, explicando un poquito la inversión, porque yo creo que es importante que sepáis que el valor que entregamos tiene para nosotros un precio y que ha habido muchos clientes que han dicho, ostras, que es realmente asequible por las ventajas que nos da en cualquier proyecto de BI o reporting sobre AX. Entonces, el esquema siempre es el mismo. Nosotros cobramos por orígenes de datos, no por empresas que hay en esa base de datos. Cobramos por los usuarios diseñadores, es decir, ese rol de crear y modificar los informes. Y los visualizadores siempre son ilimitados. Eso es importante, siempre son limitados. Los visualizadores siempre son ilimitados. Los que pueden crear versiones de ese informe, los que pueden compartir ese informe, los que pueden guardar ese informe en GitHub. La estructura de precios para X y Dynamics 365 for Operations se basa en ese esquema que os he comentado. Entonces, si veis aquí a la derecha que pone Jet Analytics, Starter Package, Corporate Package y Premium Package, es porque tienen distintos niveles de conectores. Un conector, dos conectores, 5 conectores, 2 diseñadores, 5 diseñadores, 25 diseñadores y siempre visores ilimitados. Y tenemos dos tipos de licenciamiento, el que es el de compra, que empezamos desde 14.995 euros, más un 20% de AEP, que te da derecho pues, a modificar esa licencia, añadir distintas bases de datos, modificarlas, etcétera, ¿vale? O el entorno de suscripción, ¿vale? En cualquiera de los dos entornos siempre podemos añadir sobre uno de los paquetes que hemos comprado más diseñadores o más conectores a base de datos. Ese es un aspecto importante. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con SeaData, que es un proveedor de conectores a bases de datos para tener acceso a más de 100 bases de datos distintas. Salesforce, CRM Online, AS400, bueno, innumerables accesos a bases de datos, ¿vale? Lo cual da más potencia, si cabe, a lo que es la parte de BI. Entonces ahí ves la diferencia, la parte de compra, donde hay el precio marcado más un 20% de AEP, y la parte de suscripción de compra mensual o de pago mensual, pago por uso, que nosotros no hay un compromiso de permanencia y sí que pedimos que hay una alta, digamos, para hacer conciencia de que el cliente va a invertir, ¿no? El alta, digamos, el startup fee es de 995 euros y después empezamos por 500 euros al mes.
¿vale? Sin compromiso de permanencia, sin compromiso de permanencia. Eso es importante. Al final, ¿qué consiguen los clientes con Jet Global? Flexibilidad. Realmente somos capaces de crear un proyecto de Power BI en horas. Somos capaces de crear y ayudar al cliente a crear ese proceso de TL, de crear todo el data warehouse y los cubos sin ser experto en SQL y en el entorno bits de desarrollo. Ya tenéis para X más de 45 informes creados que son fácilmente descargables y fácilmente modificables, como ha intentado mostrar Mario en estos minutos pasados. Y la facilidad de hacer reporting multiempresa, ya estén en la misma base de datos o en varias bases de datos. Con toda la potencia de Power BI y Excel, Mario os ha enseñado la solución de dashboards que ya va incluida en la solución y hay muchísimos clientes que utilizan Jet Analytics realmente para tener toda la estructura de datos organizada y crear esos cubos donde después pintar esos dashboards magníficos en Power BI o en Qlik o en cualquier otra solución. A nosotros no nos importa. Realmente el valor importante es cómo estructurar esos datos, cómo crear el data warehouse y cómo crear el cubo y facilitaros la vida en la creación y mantenimiento de esos datos. Además, en la parte de seguridad, como has enseñado Mario, la parte de tener JetHub en un entorno seguro para nosotros y para los clientes es muy importante. Y después la parte de autonomía, ¿no? Es decir, que el propio usuario pueda actualizar ese informe de forma cíclica, pueda compartirlo con usuarios, pueda crear versiones. Y eso en un entorno seguro, pues realmente es muy potente. Al final, lo que os facilitamos es que saquéis el máximo partido a los datos de vuestro AX o de vuestro Dynamics 365 Financials for Operations. Y estamos tan seguros de esto que lo que os proponemos conjuntamente con Crosspoint es lo siguiente. Nos gustaría conocer vuestras necesidades. Si queréis compartirlas, somos todo oídos. Las entendemos, vemos cuál es la mejor solución, cómo plantearlo. Os planteamos un escenario técnico, funcional y económico. Y somos capaces de instalar Jet Analytics con Jet Reports y Jet Hub en una mañana y crearos un informe de acuerdo a los cubos estándar que tenemos para que lo probéis durante 30 días. A partir de ahí, si queréis vosotros durante esos 30 días que Crosspoint os forme para jugar durante esos 30 días, es perfecto. Y durante esos 30 días tenéis la posibilidad de comprarlo. Os dejamos esa licencia gratuita para trabajar con el cubo estándar. Si hay que hacer modificaciones sobre el cubo, esos son servicios que os va a hacer Crosspoint. Pero digamos, la licencia la podéis tener 30 días de forma gratuita y a finales de abril o la compráis, sea por pago por uso o sea en compra, o la desconectamos. Tengo que decir con gran honor que Crosspoint es el único partner en España que está certificado por Jet Global para trabajar con Jet Analytics y con F&O y además con una altísima nota en nuestra formación que impartimos en enero, en febrero, principios de febrero en Dinamarca, con lo cual es un placer trabajar con el equipo de Crosspoint. Y hasta aquí el webinar. Yo creo que me gustaría abrir el turno de preguntas, a ver si puedo habilitar los micros. Y si tenéis cualquier duda, pues abrid los micros y podemos tener una charla, una conversación, como vosotros queráis. Voy a intentar abrir los micros. ¿Hay alguna pregunta? No sé si podéis hablar. Veo que Alba tiene la mano levantada.
Sí, Alba, tienes habilitado el micro, ¿eh? Puedo habilitar los micros desde arriba, ¿verdad, Mario? ¿O los puedes habilitar tú? Sí, al que ha levantado la mano lo he habilitado. En cualquier caso, también tenéis el panel de preguntas o bien nos podéis contactar, tanto a nosotros como a Crosspoint, con cualquier duda, lógicamente. Sí, Ángel, di. O Carlos está intentando hablar, no sé si... Al menos tienes el micro habilitado, Carlos. Buenos días. ¿Sí? Hola, yo tenía una pregunta. Si podéis comentar un poco el rendimiento a qué nivel de número de registros, aquí un poco... Se te oye muy flojo, Carlos. Perdona, ¿me oyes ahora mejor? Un poquito Poco mejor. mejor. Me gustaría si podéis comentar un poco el nivel de rendimiento aquí a nivel de número de datos, de registros, un poco, hacer un poco la idea de la analítica a la hora de manejar datos. Vale, sí, buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver este concepto del rendimiento porque es bastante importante. Eh, Voy a mostrar mi pantalla rápidamente para apoyarme en la explicación. Veis mi pantalla ahora. Bien, en cuanto al rendimiento, muy importante, sobre todo hablando de reporting. La principal queja cuando vamos al RP en tiempo real es que se funde hasta Excel, podemos tumbar el servidor. Con el Data Warehouse, los cubos, principalmente los cubos, no vamos a tener ese problema. El Data Warehouse sigue siendo una base de datos al uso, ¿de acuerdo? Con lo cual, si movemos millones de registros, esos van a estar en el Data Warehouse, o unificamos múltiples orígenes de datos, van a estar en el Data Warehouse, porque es una base de datos al uso. Pero aprovechando el rendimiento, pues por ejemplo, quería mostrar pues, algo muy utilizado, pues por ejemplo, sobre una tabla de fabricación, pues yo puedo crear tablas agregadas. Muchas veces en reporting no queremos 100 millones de registros. Muchas veces queremos, mira, yo quiero ver por máquina, por almacén y por tipo de producto las horas máquina. No quiero ver 100 millones de registros. Bueno, pues puedo montar una tabla agregada que me va a sumarizar esa información, me la va a agregar en función de los campos que yo elija y va a utilizar una serie de mediciones pues para bajar de 100 millones de registros a 5.000, por ejemplo. En cuanto a los cubos, aquí, bueno, pues lo único que va a tardar es en el proceso de generación de dichos cubos. Porque una vez generado el cubo ya tiene la respuesta. Me da igual que movamos 100 millones de registros, que lo que tardará es en generar el cubo, no en dar la respuesta. Lo cual me lleva a explicar el plan de ejecución. El plan de ejecución es la tarea programada que lanza todo este proceso. Y esto es interesante porque a través de diferentes paquetes, ¿qué podemos hacer? Pues generalmente podemos lanzar todo el proyecto. La gran mayoría de clientes, con una actualización diaria por la noche, les es suficiente. Cuando queremos ver en Business Intelligence una perspectiva global de la empresa, la última factura registrada no me va a afectar mi visión. Con lo cual, aunque tarde 3 horas por la noche, pues no es problema. Pero esto no siempre es así. En el día a día, pues al final me dicen muchas veces, oye María, es que la actualización diaria por la noche, pues precisamente cuando hago el cierre no me vale. Bueno, pues aquí es donde viene y podemos lanzar en estos planes de ejecución cualquier elemento con diferente periodicidad. De hecho, hay algo muy potente que son perspectivas que me permiten agrupar la información, por así decirlo, y yo a la perspectiva de finanzas, por ejemplo, le puedo dar una periodicidad diferente y decirle, mira, a final de mes te vas a lanzar solo la perspectiva de finanzas, no las 50 tablas con millones de registros, cada 2 horas. Con lo cual estamos optimizando muchísimo el tiempo de ejecución. Por no mencionar
por no mencionar que en aquellas tablas gigantescas tenemos carga incremental. Yo perfectamente puedo llegar y decirle, mira, a esta tabla, a ver, Table Settings, vamos a ponerle carga incremental con todo tipo de opciones. O tablas históricas. Cuando cambiamos un valor en la base de datos nos cambia todas las transacciones anteriores y no tenemos trazabilidad. No es el caso de AX, pero en otros RP sí sucede. Bueno, pues oye, yo puedo habilitar la historia y ver todo cambio en toda tabla. En fin, quería comentar diferentes opciones, podría estar todo el día, pero en cuanto al rendimiento, con los planes de ejecución no hay ningún problema. Un ejemplo, un proyecto, en este caso sobre Dynamics NAV, 1,5 TB, la base de datos a día de hoy, pues está en 3 horas por la noche, sin carga incremental. Con lo cual, no sé, espero haber contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. Nada, a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, yo daría por cerrado este webinar. Estamos casi en la hora y os agradezco vuestra presencia y tanto el equipo de Jet Global como el equipo de Crosspoint, pues estamos a vuestra disposición para cualquier siguiente paso o duda, ¿eh? A no ser que Mario nos quiera enseñar alguna otra cosa más. No, estoy mostrando aquí lo de CData que has comentado, porque es que Vale. me pongo y se me olvida, ¿no? En cuanto a los conectores, pues los típicos conectores, sí tenemos adaptadores para principalmente entorno Dynamics, pero también estándares como Salesforce, SAP, etcétera, etcétera. Pero también tenemos recientemente un acuerdo con CData, que es el principal fabricante de drivers OLDB, ODBC, JDBC, en fin, todos los que nos imaginemos, y podemos utilizar cualquiera de sus drivers, que no son pocos, ¿eh? No son pocos. Bueno, hay 100 aproximadamente, si no Aquí recuerdo está, mal. aquí tenemos todos, con lo cual, bueno, pues quería comentarlo, pues le doy mucha importancia yo a esto. Y luego, al utilizar el adaptador de AX, pues son todo facilidades. Lo de las empresas, la seguridad, en fin. Lo dicho, a vuestra disposición, si tenéis alguna duda. Yo creo que por ahora está bien. Hemos cumplido, creo, el cometido de este webinar y nada, estamos a vuestra disposición y acordaros de la posibilidad, pues, de probar esta solución durante 30 días con la única inversión de aprender un poquito, ¿no? A ver cómo funciona Jet Analytics y Jet Reports con AX, que os vais a quedar gratamente sorprendidos, estoy seguro. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.